por normativa de la OMS, en algún punto que no tiene nada que ver con COVID, son las precauciones de estándar, lo típico en un hospital, Ajá. se dice que uno puede lavarse o higienizarse las manos con alcohol gel máximo 3 veces y a la cuarta ya toca lavarse las manos. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Ahora estamos con el doctor Francisco Mora, epidemiólogo, coordinador de vigilancia epidemiológica, valga la redundancia, e infectología del Hospital del IES de Quito, donde las papas queman, doctor. Es en Quito Sur. Tema a tratar, situación actual del COVID-19 en Quito. ¿Qué pasa luego de los feriados? Mi querido doctor, bienvenido. Cuénteme la situación de Quito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el sur de Quito? ¿Qué tal, Mariela? Qué gusto, siempre un placer estar invitado a tu show. Pues Gracias. mira, en cuanto a lo que está sucediendo en la ciudad de Quito como tal, vemos cierto repunte, sobre todo en el Hospital Quito Sur, considerando el hecho de que somos hospital referente. Este punto de hospital referente para COVID-19 siempre ha sido, nos ha generado estos picos. Son picos que no generan una tendencia. Pero si Ya. yo cojo el 60% de positividad que tengo ahora, ha sido aumentado. Hace 5 o 6 días yo tenía una positividad del 30-32% y ha ido con estos picos aumentándose hasta el 60%. Eso quiere decir que la cuestión no es que sea complicado, pero sí he ido aumentando. Mis camas se encuentran al momento llenas y lo que sí, unidad de cuidados intensivos nunca ha dejado de espacios libres, ¿no? Siempre hay una lista de espera que aumenta o baja, pero sí está ahí, ¿no? Doctor, para entenderlo bien, ¿cuántas camas tiene usted? Estamos hablando de pisos, no estamos hablando de UCI, que en UCI me imagino que tendrán máximo unas 15 camas, ¿o qué? Estoy En calculando. UCI tenemos 43 camas. Ah, sí, grande, es que el hospital es grande, ¿cierto? Ok, Sí, el 40. hospital es un hospital mayor a 450 camas. Y al momento tenemos para COVID, somos un hospital mixto. Tenemos la parte de COVID y la parte de no COVID. En la parte de COVID como tal, estamos hablando de 171 camas y en la, cama de no, en la parte de COVID, 113 camas. Esas camas tienen ciertas rotaciones y lo que se hace es abrir ciertos lugares alternos mismos que me permiten descongestionar las salas de cada una de las camas y evidentemente eh, eh, tratar de que no exista una saturación. Pero estoy con camas llenas, estoy con pacientes que llegan, los pacientes que llegan tienen cierto número, pero aparte de eso, tienen una complejidad y la complejidad está entre moderados y graves y los requerimientos de UCI siguen existiendo. Ok, doctor, esto de aquí se complicó luego del feriado, digamos que el relajamiento de los feriados lo que hizo que estemos con digamos, con esta probabilidad de contagio de un 60%. Probablemente sí. Estamos hablando del feriado del 9 de octubre como tal. Puede ser que sí tenga que ver con estos picos. ¿Sí? La gente en los feriados, como es normal, siempre se relaja un poquito y evidentemente hay que entender que el virus sigue entre nosotros y eso no puede dejar de entenderse. Por tanto, sí que tenemos estos ligeros picos que podrían ser asociados a dicho feriado y claro, la coincidencia es que ahora recién pasamos por un feriado en noviembre y para los quiteños vendrán estas fiestas de Quitos y ya se comienzan a ver ciertos descuidos de parte de las personas como tales, ciertos disturbios, organizaciones grandes, en donde no se respeta el uso de mascarilla, donde no se respeta el distanciamiento social y evidentemente el virus sigue en su transmisión completa. Eso es normal, ¿no? Y lógicamente podríamos asumir que esto tiene que ver muchísimo con lo que está sucediendo en este aumento o esta disminución. Claro, pero el comportamiento de Quito ha sido totalmente diferente al de Guayaquil, doctor, porque pareciera que no tuvieron el pico, sino que ustedes se han mantenido en una ola constante. Sí, bueno, las curvas epidemiológicas son diferentes de acuerdo a cada población y cada grupo sectario. Hagamos ejemplos, si nos vamos hacia el inicio de la pandemia, China decía que no iban a afectar a personas menores de 15 años y ahora no es así. Allá el grupo sectorial, el grupo etario no fue el mismo que el nuestro y evidentemente en Guayaquil tuvimos una explosión, una gran cantidad de contagios masivos que llegó a afectar a muchísimas personas y más bien nosotros tenemos oleadas que siempre tienen picos mayores y menores que están por encima de lo normal, pero no llegan a picos, a un solo pico con un decaimiento a lo largo del tiempo, sino más bien olitas.
claro. Es por eso que han habido finalmente más infectados en Quito que en Guayaquil. En Por Pichincha, supuesto, vayas. sí, exactamente, de lo que se registra en datos nacionales del ente rector, pues sí, evidentemente este tipo de contagios que se han dado en este tipo de números, ya hablando de la población total en contagios, sí ha sido mayor la de Pichincha que Guayaquil, porque son momentos. Estas son curvas que se extienden a lo largo del tiempo, teniendo, como digo, picos mayores y menores, pero lo que es importante es entender que todo, tanto el pico menor fue muchísimo mayor a la costumbre, a lo normal. Entonces siempre estamos elevaditos. Ujú, claro. Doctor, ¿es cierto que va a haber confinamiento en ciertos sectores en la ciudad capital? ¿Se está hablando de eso? No sé si por medio del Ministerio de Salud, por medio del COE cantonal de Quito, no sé quién lo está disponiendo o por qué se lanzó esta noticia anoche, que es una noticia que de todas maneras pone nervioso al público, sobre todo a la parte, digamos que a la parte económica de la ciudad, ¿no? De las ciudades. Cuénteme qué sabe usted. Yo sé que me va a decir, no, yo no soy, ya me lo ha dicho antes. O ya yo sé que usted me para, doctor, y me dice, no, yo no soy el encargado, pregúntele tal cual. Pero usted dígamelo así como, como doctor, como usted, como usted. Bueno, evidentemente le tengo que decir que yo puedo controlar de Quito Sur para adentro y no de Quito Sur para afuera. Sin Pero, embargo, pero di- probablemente hay que buscar medidas porque la transmisibilidad del virus siempre sigue siendo. Uno tiene que entender que el virus está, no es que el virus se ha ido. pero Evidentemente, le parece que el confinamiento puede ser una medida y no simplemente, pues, los confinamientos son parte de barreras para evitar contagio. Así que, si lo hablo muy técnicamente, un confinamiento podría ser parte de una medida de barrera, pero también una medida de barrera son las mascarillas, el distanciamiento social, la higiene de manos y así en general. exacto, doctor, porque definitivamente la parte económica no puede parar. Pues peor ahora en Navidades, ¿no? Yo creo que es complicado. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué recomienda usted ahora para estos momentos, doctor? Cuénteme. Bueno, es que las recomendaciones no han cambiado, Mariela, desde hace mucho tiempo atrás siguen siendo las mismas. El tema de uso de mascarilla sigue siendo totalmente mandatorio y que se entienda que el uso de mascarilla no es lo único que es. No es que yo utilizo la mascarilla y puede estar a medio centímetro de la otra persona y no va a pasar nada. No, ¿Sabe lo que esto no es así. que la gente use las mascarillas por debajo de la nariz? Me molesta Es un que montón. ahí no están utilizando la mascarilla. Me O parece, sea, no por tenerlo debajo de la nariz o ponérselo como que fuera una bufanda, está ahí, ¿no? O sea, la presencia de la mascarilla está, pero no está utilizándose bien, por tanto su función no es correcta. Entonces, eso no es utilizar la mascarilla. Punto número uno. Punto número dos, el asunto de la higiene de manos tiene que ser permanente. cada vez que uno Y el, cambia de actividad, o sea, ahorita estamos haciendo algo, cambias de actividad, te lavas las manos o te pones alcohol si no tienes acceso a agua y estás en la calle, ¿cierto? Exactamente, por supuesto. Si uno sale de casa, pues lo primero es de mi puerta para afuera, tengo riesgo de contagio, no porque el virus esté en el ambiente, no, pero está ahí. Uno tiene interacción con personas con fómites de contagio que podría ser cualquier barandal de un bus o cualquier cuestión de estas. Entonces, evidentemente, uno sale de casa, tiene que lavarse las manos al volver a casa y no tocarse la cara en ese punto, porque parte de todo es no tocarse la cara, lo cual es contradictorio, puesto que las mascarillas como tales siempre generan una incomodidad y ahí estoy yo tocándome la cara. Claro, claro. Ahora, en las oficinas también es importante cuando cambias de actividad lavarte las manos. Yo diría que el lavado de manos, de acuerdo, en un promedio podría ser tal vez 14 veces al día. O sea, no lo Bueno, sé. se dice que las manos tienen que lavarse cuando están visiblemente sucias o cada vez que, o en la parte de salud, cada vez 3 veces después de tomar alcohol gel, ¿no? Y el alcohol gel tampoco es que limpia, ¿no? Repítame eso, o sea, el alcohol gel solo funciona 3 veces, digamos, y que O después sea, por normativa de la OMS, en algún punto que no tiene nada que ver con COVID, son las precauciones de estándar, lo típico en un hospital, ajá, se dice que uno puede lavarse o higienizarse las manos con alcohol gel máximo 3 veces y a la cuarta ya toca lavarse las manos, y luego 3 veces y así, en ese punto. Eso no lo dice Francisco Mora, eso lo dice el Plan Multimodal de Higiene de Manos de la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo atrás. interesante, doctor. Entonces, evidentemente, eso se puede cumplir, porque también hay que entender que el alcohol, como alcohol, cuando toca sustancias orgánicas, también se inactiva.
Entonces, no es que es tan funcional si es que yo estoy con las manos sucias y me pongo alcohol. Por favor, explíqueme el alcohol. Cuando toca, por ejemplo, deme un ejemplo de ello. Ya, si yo tengo las manos visiblemente sucias Ya, no sé, pues con cualquier cuestión, yo tengo que lavarme las manos. ya. No tengo que poner alcohol gel. Si pongo alcohol gel ahí, el alcohol gel no es funcional. ¿Sí? Entonces, por eso una recomendación de la Organización Mundial de Salud hace mucho tiempo era justamente eso. Es, ok, perfecto, pero si las manos están visiblemente sucias, no utilice alcohol gel. Lávese las manos. Ok, eso es lo más importante entonces. Wow, eso no me lo Es sabía, un detalle. porque probablemente nosotros nos pasemos todo el día con el alcohol y realmente si no hay agua y jabón, no puede que en algún momento falle, ¿cierto? Exactamente, esos son detalles importantes que uno tiene que entender, que hay que lavarse las manos y nada es mejor que lavarse las manos. Eso también es otro detalle. Claro que sí. Y saberse lavar bien las manos. No es como, va, lo pongo en el agua, de jabón y ya está. No, hay tiempos, hay momentos, son entre 45 y 60 segundos. En la parte hospitalaria existe el lavado quirúrgico como tal, pero también existe el lavado de arrastre, el lavado normal y dura 60 segundos, de 45 a 60 segundos con ciertos pasos. Y esos pasos deberían cumplirse ya que ahí estamos ya realmente asegurándonos que nuestras manos se encuentren limpias. Y luego podemos utilizar coger. Doctor, vamos a la parte que a usted le compete, pues visiblemente, ¿no? Como infectólogo. Cuénteme, ¿hay reinfección? ¿Usted Bueno, es que hay que tomar en cuenta que es reinfección y de ahí partimos. O sea, yo puedo coger y decir, ok, me puedo reinfectar unas 30,000 veces a lo largo de mi vida de gripe común porque la da un rinovirus. Es el rinovirus la familia, pero tiene diferentes cepas. Entonces yo debería ver, si tengo diferentes cepas de coronavirus, no es que me estoy reinfectando con la misma cepa, pero sí con el mismo microorganismo que tiene diversidades en la parte genética propia del virus y lastimosamente, o por bien hacer, nuestra inmunidad adaptativa es tan específica que cualquier mutación en el microorganismo va a hacer que no sea reconocido y por tanto puede darse una infección. Ok, perfecto. Entonces, ¿pero usted las ha visto, doctor, en el hospital de IES en el sur de Quito? ¿Usted ha visto que ha venido gente que se infectó en marzo y que se infectó ahora en agosto, septiembre, octubre con otra cepa capaz, hablando de reinfección? Sí, sí, hemos tenido casos que fueron positivos, ha pasado un tiempo y vuelven a ser positivos, pero nos falta esa genotipificación donde me diría, ok, primero tendría que tener la muestra anterior de la persona genotipificada para saber qué microorganismo exacto, qué cepa del coronavirus fue exactamente la que lo infectó en un punto y luego compararla con esta segunda para decir, oye, mira, te infectaste con esta cepa que tiene una mutación en tal segmento del gen. Pero eso Como no no, la tenemos, simplemente podemos decir es positivo, fue positivo y otra vez es positivo. pero Eso, eso, eso puedo decirlo. doctor, eso no lo tiene identificado. Es complejo identificar eso, puesto que quedaría hacer todo un estudio genético. Sería un estudio más investigativo que clínico para la parte de salud, ¿no es cierto? Porque a la parte de mis ¿No hay médicos, más investigativa dentro del hospital o tal vez en la Universidad de San Francisco que estén llevando a cabo este tipo de, digamos, existe. No podría saber si es que es la Universidad de San Francisco, si es que es la UTLA, si es que es la UTE, pero tengo entendido que esto están haciendo, ¿no? De hecho, aquí en el hospital tengo algunos proyectos que también probablemente dentro de esto lo estén realizando con el objetivo de genotipificar. Pero como digo, es un tema muy investigativo y si uno se lanza hacia artículos científicos de alto peso, Nature, Lancet, cualquiera de estos, ya existen todo el tema de metagenómica, genómica, sobre el coronavirus como tal, y ahí estamos hablando que no existe una cepa, son varias cepas, y en unos árboles genotípicos también saber de dónde salieron esas cepas. Pero es algo común en un virus, uno tiene que entender que los virus son recombinantes, los virus van cambiando, van mutando, que no es la fase correcta en caso de virus, pero lo van haciendo. Esa es la naturaleza propia de todo virus, ¿sí? ujú. Y un virus recombinado, un virus mutante, entre comillas, como insisto, este tipo de virus puede volver a presentarse en nuestro organismo y nuestro sistema inmune no puede reconocerlo porque fue cambiando o adaptándose. Es la parte de la adaptatividad que presenta todo ser vivo, incluyendo también los virus que están considerados como organismos. ¿Cuántos virus han sido identificados ya? Tienen el genotipo de cuántos virus? Del último análisis metagenómico que publicó Nature,
20 de agosto, si no estoy equivocado, mi memoria no me acuerdo si fue el 20 de agosto, 20 de junio, ya se hablaban de alrededor de 16 serotipos distintos, ¿no? Del COVID-19. Exactamente. Porque, como digo, son mutaciones en bases y eso simplemente cambia totalmente la estructura genómica de un virus. Eso no quiere decir que lo va a ser más grave o menos grave, más letal o menos letal, o más patogénico y menos patogénico. Eso dependerá de las propias mutaciones que tenga esa adaptatividad propia. Puede ser que sí, puede ser que no. Y también el hecho de que una enfermedad, o en este caso el COVID-19 como tal, te genere un problema en donde al comienzo tuve débil y ahora, ¿saben qué? Me cogió con más síntomas, tampoco es que está probado. No es que al que se reinfectó, volviendo a poner entre comillas esa palabra, en el primer positivo estuvo con una sensación de gripe muy severa y el segundo va a ser más débil, puede ser que no, porque eso depende en cambio del sistema inmune de uno mismo. Claro. Pero y también de cómo haya quedado el organismo después del virus, pues, ¿no? Porque Exactamente. puede haber quedado súper afectado, te llega otro virus y te fulmina, pues, doctor. Exactamente, de hecho es común, está documentado igual en muchos estudios internacionales y también dentro de las propias estadísticas hospitalarias que posterior al COVID estas secuelas también te pueden dar las típicas NACs, que son neumonías asociadas a la comunidad por microorganismos varios, puesto que el sistema inmune luego de un ataque viral pues queda susceptible a cualquier tipo de microorganismos que vaya a entrar. Las típicas enfermedades oportunistas activadas a partir de una infección primaria de un virus. Claro. Doctor, cuénteme, ¿y cuántas cepas había en un principio según las revistas especializadas, hablando del mes de febrero o marzo? A diferencia Al comienzo solo había cuando estábamos hablando de marzo, más o menos, cuando comenzaron a salir estos estudios ya genómicos, cuando se pudo aislar la cepa, porque hay que recordar que en ese entonces se sabía que existía un virus, pero había que aislarlo, había que saber qué es de esto, y comenzábamos que no, que salió de los murciélagos, o que no, que salió de tal lugar, que terminó en un pangolín, y así fue cambiando. También había que segmentar la cepa de lo que estábamos hablando. Una vez que la tuvimos, se sabía que había 2 o 3 cepas en un inicio, hablando de papers de abril o mayo, y luego han ido aumentando. Hay que entender, y tal vez sería un punto primordial. no entendí cuántas cepas había en un principio. En un principio, los papers que yo había leído estaban hablando de 3 cepas. Tres. Ahí más o menos se veía, pero Y con mutaciones muy pequeñas que incluso no eran no eran relevantes, no eran significativas. Pero hay que entender, y tal vez es muy importante, que no por hablar de algo que pasó en marzo, en abril, que nos parece tan cortito, no, eso en un tema pandémico, con tanta investigación de por medio, no es lo mismo los lineamientos, lo que se especifica ahora en noviembre, que lo que pasó en mayo, a pesar de que hizo 4 meses de atrás, 5 meses, 6 meses. Todo va cambiando día a día. No, yo sé que muy poco, pero la influenza, por ejemplo, y la gripe común, pues tiene ese comportamiento de que digamos que las cepas se multiplican tan rápidamente, porque estamos hablando Sí, de por que supuesto que sí. si habían tres cepas de COVID-19 en el mes de marzo y en agosto, ya una revista especializada se puede identificar 16. Las especializadas, las identificadas nada más, pues eso es lo mismo que pasa con el H1N1 o la gripe común. Hay tantas. Las recombinaciones virales son normales, y de hecho cada una de los biológicos que llegan para las vacunas que tenemos en influenza vienen de acuerdo a las nuevas cepas encontradas. Entonces se va actualizando de acuerdo a lo que se va viendo, porque como digo, no es el COVID-19. Yo creo que hacerme entender. Lo que yo le quiero preguntar en el fondo es que si este virus es mucho más infeccioso y letal que los otros virus, sabiendo que en marzo habían tres y que en agosto hay 16 identificadas, y que si así mismo se ha Eh, comportado históricamente la H1N1 o la gripe común. Las recombinantes de H1N1 o de rinovirus o cualquiera de los propios coronavirus humanos sí que han sido, sí que tienen muchísimas variantes, ¿no? Entonces, Pero entonces es normal dentro de un virus, como digo. tantas, Sí, hay muchísimas recombinantes dentro de los puntos de H1N1, de H2N3, etcétera, etcétera. Sí que hay. Ahora, que la letalidad y la capacidad infecciosa del virus haya cambiado con cada uno de esos puntos recombinantes, hay probabilidad, porque justamente esa es la adaptatividad genética, y hay que entender que un microorganismo, sea cual sea este microorganismo, llega a unir, a fundir dentro de sus segmentos esos recombinantes cuando realmente son funcionales para este. Entonces, esa capacidad de adaptación es lo que los hace a los virus tan interesantes, ¿no? Pero pero la letalidad
sigue documentada en un 0,67% del virus, sin embargo es un virus de fácil transmisión. Ok, doctor, ya para finalizar, ¿a usted le parece que tengamos solución, que el virus se vaya a debilitar, que vaya a perder potencia, que vaya a perder letalidad y contagio, que vamos, porque se habla mucho, ¿no? Que si, no quiero entrar en ese tema porque obviamente pues es un tema que no está estudiado todavía, cuál fue el virus de China, cuál fue el virus pues de Italia, cuál es el virus de España, cuál es el virus de Latinoamérica, cuál es el virus de África, o sea, cuál es la cepa. Lo que yo le digo, ¿usted cree como epidemiólogo que es infectólogo que este virus pueda, digamos, debilitarse como en algún momento también se debilitó el chikungunya cuando en Manabí pasó y hay estudios que lo corroboran o u otro tipo de virus o infecciones que han venido y se han ido a lo largo de la historia? Lo que se sabe del coronavirus, lo que más o menos señalan las investigaciones es que probablemente se vuelva un virus que tengamos que acostumbrarnos, que sea un virus estacional como es la influenza, como es virus sincitial respiratorio. Sin embargo, decir que el microorganismo como tal va a perder, va a ir en contra, va a ir en contra de la evolución natural, sería muy complicado aseverarlo en este punto. Chikungunya, Zika, entre otras, se volvieron endémicos en ciertos puntos donde todavía existen casos, pero esa es la propia naturaleza de los virus, ¿sí? Entonces, es muy complejo decir, yo no creería que vaya a haber una debilidad, pero sí podría haber muchísima más inmunidad alrededor de la propia población, ¿no? Y eso también. ¿Si me puede repetir, por favor? Sí, lo que pasa es que cuando se habla de un virus endémico, tenemos que verlo con más miedo o con menos miedo. Endémico es... Bueno, es que son términos de definición. Endémico es nuestro, sí, exactamente. Claro. Por ejemplo, usted es endémico de Quito, yo soy endémica de Bahía, perfecto, ya, somos de allí. Ya el virus va a ser endémico, ya es de Ecuador, es guayaquileño, es quiteño, es manabita, perfecto. ¿Tenemos que tener más miedo o menos miedo al virus ahora que es endémico? En realidad, ahí es donde la parte sanitaria tiene que lograr controlar cualquier tipo de fomite que existiera o controlar esas barreras de contagio, porque el virus se queda aquí, como digo, si usted es endémico, para llegar a una endemia, es epidémico además, tiene una gran probabilidad de transmisibilidad que llegó a tener una pandemia, pero no es que tengo que tener más miedo o menos miedo, puesto que hay posibilidad de contagio de todos estos, ¿no? Ahí es donde volvemos al inicio y decimos, ok, las barreras que serían mascarilla, etcétera, tienen que siempre estar fomentadas. De hecho, deberían estar fomentadas. Hay que ver algo tan interesante como el uso de tantas barreras de protección a lo largo del mundo hizo que las enfermedades típicas de influenza, de virus sincitial, disminuyan tanto que incluso en Australia no se ha reportado un solo caso de influenza. Entonces, es parte de, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Me gusta estar con usted. Yo la verdad es que sí tengo esperanzas, porque si pasó con el Zika o el chikungunya, que fueron endémicos y que ya se quedaron y tal, yo creería que no tiene por qué pasar diferente con el COVID-19 si le pongo fe. Si le ponemos fe al tema, ¿no? Esperemos que sea así. Yo creo que históricamente el comportamiento ha sido ese, ojalá que se dé de esa manera. Mi querido doctor, un abrazo para usted, cuídese y espero verlo en otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Igual, Mariela, un fuerte abrazo, muchas gracias por todo. A todos los que están alrededor suyo. Bye, chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena